Hubo un momento en el que el ser humano no temía al tiempo, porque casi no moría. Patriarcas que vivían 9 siglos, cuerpos que parecían indestructibles y un mundo tan perfecto que hoy nos parece imposible. Pero entonces, algo ocurrió. Algo tan profundo, tan peligroso, que Dios decidió intervenir y poner un límite definitivo a la vida humana, 120 años. ¿Qué provocó ese decreto? ¿Por qué la humanidad perdió su extraordinaria longevidad? ¿Y qué verdad escondida conecta ese antiguo juicio con nuestro destino eterno? Lo que estás a punto de descubrir cambiará por completo la forma en que ves la vida, la muerte y lo que viene después. Antes de comenzar, te invito a dejar tu like y suscribirte al canal. Esto nos ayuda a seguir creando contenido profundo y revelador y te asegura que no te perderás ninguno de los próximos videos. El amanecer no llegaba con prisa en aquellos días. La luz se deslizaba lentamente por la bóveda del cielo, filtrándose a través de una suave capa de brillo perlado que cubría toda la tierra. No había rayos abrasadores ni sombras hostiles, solo una claridad tibia, constante, como si el mundo viviera dentro de un inmenso jardín protegido. Matusalén abrió los ojos y sintió, una vez más, la misma fuerza serena que lo acompañaba desde hacía siglos. Sus huesos no dolían, su respiración era amplia y limpia, su corazón latía sin esfuerzo. El paso del tiempo no dejaba arrugas marcadas ni manos temblorosas, solo una madurez profunda en la mirada. Había visto 9 generaciones nacer, crecer y llenarlo todo con risas, trabajo y nombres nuevos, pero en él el desgaste era apenas un susurro lejano. El aire tenía un sabor particular, húmedo y pleno. Desde la tierra ascendía un vapor suave que lo envolvía todo, acariciando las hojas, las piedras, la piel humana. Nunca había visto lluvia cayendo desde el cielo, solo aquella neblina constante que era suficiente para alimentar los árboles gigantescos, las viñas rebosantes, los campos que nunca conocían sequía. El mundo respiraba con un ritmo perfecto. Caminó descalzo sobre la hierba húmeda. A lo lejos, los primeros hijos de sus tataranietos corrían entre árboles con troncos tan anchos que hacían falta 10 hombres para rodearlos. La fuerza de esos niños era sorprendente, podían trepar con agilidad, cargar piedras pesadas como si fueran juguetes y jugar durante horas sin agotarse. La sangre que corría por sus venas era limpia, sin la sombra de enfermedad. Jamás se hablaba de fiebres que arrasaran pueblos, ni de cuerpos consumidos por males invisibles. El dolor y la fragilidad eran palabras extrañas, reservadas solo para accidentes raros o heridas evidentes. El mundo era joven, aunque los hombres fueran viejos. O quizá era al revés, los hombres eran viejos en años, pero jóvenes en cuerpo, suspendidos en esa larga primavera que parecía no terminar jamás. La vida se medía en siglos, no en décadas. Los hombres plantaban árboles cuya madera solo sus tataranietos cortarían. Construían casas sabiendo que en ellas verían crecer a sus nietos, bisnietos y a los hijos de todos ellos. Matusalén recordaba las historias de su abuelo, el relato de un jardín perfecto en el que el primer hombre caminó sin miedo, conversando con su creador como se habla con un amigo cercano. Recordaba la forma en que Adán, ya viejo en años pero firme en cuerpo, describía el aliento de vida que sintió llenando su pecho la primera vez que respiró. Ese aliento, decía, no era solo aire, era un mandato de existencia que penetró cada célula, cada fibra, sin error, sin defecto. Ese diseño perfecto seguía corriendo por las generaciones como un río. Las células se multiplicaban con exactitud impecable, copiando el mismo patrón una y otra vez, como escribas que nunca cometían errores. La carne se regeneraba rápido, las heridas cerraban sin deformidades, las canas tardaban siglos en aparecer. El cuerpo humano era una obra maestra diseñada para durar, para sostener siglos de experiencias, trabajo y memoria. Muchos años atrás, siendo todavía joven según las medidas de su casa, Matusalén se había detenido a observar el cielo durante una noche clara. No había tormentas violentas ni relámpagos que desgarraran la oscuridad. Arriba, la bóveda transparente dejaba ver un resplandor suave, lejano, como si una capa de agua suspendida abrazara el mundo desde lo alto. Algunos sabios de su linaje decían que aquella era la razón de la calma, una coraza líquida que suavizaba la luz del sol, que filtraba los peligros invisibles que nadie veía pero todos intuían.
Es como si viviéramos dentro de un gran refugio, le había dicho entonces su padre, Lamec. La tierra misma nos protege, el cielo nos cubre, el aire nos renueva. Nada aquí es casual. Con los siglos, Matusalén había comprobado que era cierto. Las plantas crecían con una fuerza descomunal, las cosechas eran abundantes, los animales rara vez se enfermaban. La presión del aire, aunque nadie supiera nombrarla, llenaba los pulmones de energía. Cada respiración era un impulso de vida que se sentía casi sagrado. En los encuentros familiares, que reunían a centenares de descendientes, era posible ver a un solo hombre rodeado por decenas de hijos, docenas de nietos, un bosque entero de rostros que llevaban sus rasgos. Las voces se mezclaban, las historias se repetían una y otra vez, transmitidas directamente desde quienes las habían vivido. No hacía falta pergamino para conservar la memoria, los mismos testigos seguían vivos, sentados alrededor del fuego, relatando lo que habían visto siglos antes. Matusalén recordaba haber escuchado de labios de Enoc relatos que parecían pertenecer a otro mundo. Historias de caminatas interminables con el Creador, de revelaciones profundas, de misterios que la mayoría no alcanzaba a comprender. La sabiduría no se acumulaba en libros, se acumulaba en hombres cuyo cuerpo era capaz de sostener siglos de aprendizaje sin quebrarse. Cada generación no partía desde cero, heredaba directamente la experiencia de todas las anteriores. En una ocasión, uno de sus descendientes más jóvenes se le acercó mientras observaba el horizonte. «Bisabuelo», preguntó el muchacho, «¿no te cansas de ver tantos amaneceres?» Matusalén sonrió. Sus ojos, oscuros y firmes, reflejaban la neblina que ascendía desde la tierra. «El amanecer no se repite», respondió. Cada día la luz toca la tierra de manera distinta. Y cada día el hombre es un poco diferente, aunque viva siglos. Pero tú sigues igual, insistió el muchacho. Cuando mi padre era niño, tú ya estabas aquí. Dicen que cuando su abuelo nació, también estabas. ¿No te parece demasiado largo? El anciano guardó silencio un momento. No sentía el peso físico del tiempo, pero sí el peso de todo lo que había visto. Había contemplado nacer ciudades, levantarse altares, crecer familias enteras hasta convertirse en pueblos. Había visto a hombres aprender a trabajar metales, a domesticar bestias, a medir ciclos del cielo. Y también había visto los primeros destellos de orgullo en algunos corazones, una sombra pequeña que, con los siglos, empezaba a alargarse. El cuerpo puede durar mucho, dijo por fin. Fue hecho para resistir. Pero lo que de verdad importa es lo que el hombre hace con tantos años. No había enfermedad que lo doblegara, ni debilidad que lo obligara a descansar. Podía caminar jornadas enteras sin agotarse, levantar cargas que hombres de épocas futuras apenas imaginarían. Aún así, comenzaba a entender que la verdadera fragilidad no estaba en la carne, sino en el corazón. El diseño perfecto del cuerpo y el equilibrio del mundo eran un regalo inmenso, pero no una garantía de rectitud. En la llanura cercana, las casas crecían en número y en tamaño. Los hombres construían con una seguridad que rozaba la arrogancia. Sabían que tendrían tiempo de sobra para ver sus obras terminadas, para corregir errores, para expandir sus dominios. La vida larga podía ser una escuela de sabiduría, o un campo de cultivo para ambiciones que nunca morían. La niebla subía, constante, como un suspiro de la tierra. Esa misma niebla mantenía frescos los rostros, fuertes los músculos, jóvenes los órganos. Cada célula del cuerpo trabajaba como en el primer día de la creación, copiando la información original sin fallas. El error, cuando aparecía, se corregía solo, como si un dedo invisible repasara el texto de la carne y borrara cualquier mancha. Había noches en que Matusalén, mirando el cielo silencioso, se preguntaba cuánto tiempo podía sostenerse un mundo así, perfecto en su diseño, pero habitado por hombres cuyo interior empezaba a desviarse. El cuerpo era una máquina impecable, el ambiente una cuna ideal, la vida una larga línea extendida hacia el horizonte. Pero sobre esa línea, el corazón humano comenzaba a dibujar otros caminos. Sin embargo, en esos mismos silencios, sentía un profundo asombro por el simple hecho de seguir respirando, siglo tras siglo, dentro de un cuerpo que casi no conocía el deterioro. Sabía que aquello no era fruto del azar.
Cada latido era recordatorio de un pensamiento previo, de una intención. La vida estaba cuidadosamente medida, sostenida por leyes invisibles que mantenían todo en equilibrio, la neblina que subía, la capa luminosa que cubría el cielo. La sangre que corría por sus venas con la misma fuerza que cuando era joven. Y mientras el mundo prediluviano seguía despertando en auroras largas y suaves, los hombres, con sus cuerpos casi incorruptibles, caminaban sobre la tierra convencidos de que los siglos eran su derecho. No sabían aún que aquella perfección física y aquel refugio atmosférico eran también una prueba, un escenario donde la verdadera historia no se libraba en los huesos ni en la piel, sino en la profundidad silenciosa de cada corazón que latía, fuerte y sin enfermedad, durante casi 1000 años. La tierra se llenó de nombres y de voces. Cada valle tenía su clan, cada colina su linaje, cada río reflejaba ciudades jóvenes que se extendían como raíces sobre el suelo fértil. Las fogatas se multiplicaban en la noche como estrellas invertidas, y en cada una de esas luces había hombres, mujeres y niños que crecían bajo el mismo cielo protegido, respirando el mismo aire perfecto. Pero no todas las luces eran iguales. Al principio, la expansión fue motivo de gozo. Los nacimientos se celebraban con cantos, los campos se llenaban de manos dispuestas, las obras podían completarse en una sola generación porque esa generación duraba siglos. Los ancianos, que no parecían ancianos, caminaban entre sus descendientes como árboles antiguos que daban sombra y consejo. Se honraba al Creador con altares sencillos, se mencionaba su nombre con respeto, se recordaban las historias del principio. Con el tiempo, sin embargo, una grieta invisible empezó a abrirse en el corazón de los hombres. Los mismos ojos que un día miraron el cielo con gratitud comenzaron a mirarse entre sí con codicia. La fuerza que antes se usaba para levantar casas y terrazas de cultivo, empezó a emplearse para levantar armas primitivas, bastones pesados, filos de metal recién descubierto. Las manos que trabajaban la tierra con paciencia aprendieron también a golpear, a dominar, a someter. En algunos asentamientos, los hombres más fuertes tomaban lo mejor de las cosechas para proteger al pueblo. Los que sabían trabajar el metal exigían tributos a quienes querían herramientas. La paz se fue llenando de pequeñas concesiones a la injusticia, tan sutiles que casi nadie las notaba. Era solo un poco de orgullo aquí, una mentira allá, una injusticia que todos preferían ignorar para no perder su comodidad. Los altares seguían en pie, pero el fuego del corazón ya no era el mismo. Fue en ese ambiente, saturado de vida pero también de sombras crecientes, cuando algo distinto comenzó a moverse en los límites del mundo visible. No se anunció con truenos ni con señales en el cielo. Se manifestó primero en miradas extrañas, en presencias que no parecían pertenecer del todo a la tierra ni al polvo del que estaban hechos los hombres. Los habitantes de ciertas ciudades empezaron a notar visitantes distintos. Hombres de belleza inusual, de una presencia que imponía silencio allí donde entraban. Sus rostros parecían esculpidos con una perfección que superaba incluso la de los cuerpos humanos sin deterioro. Sus ojos brillaban con una luz fría, antigua, que veía más allá de la carne, penetrando deseos y temores. No venían como extraños. Se mezclaban rápido, aprendían el idioma, trabajaban en los campos si era necesario, se sentaban a las mesas, escuchaban las conversaciones alrededor del fuego. Pero había algo en ellos que desajustaba, como una nota que no pertenece del todo a la melodía. Las mujeres los miraban con fascinación. Había en ellos una mezcla de poder y misterio que atraía. No envejecían, o lo hacían de una manera distinta. Sus cuerpos eran más densos, sus pasos más firmes, su voz más profunda. Conocían cosas que ningún hombre había enseñado, secretos del cielo, de las estrellas, de los metales ocultos bajo tierra. Sus palabras abrían puertas en la mente de los humanos, alimentando una curiosidad que no siempre buscaba la verdad, sino la ventaja. Tomaron mujeres. No por la fuerza al principio, sino con promesas. Prometieron protección, conocimiento, descendencia poderosa. Prometieron que sus hijos serían distintos, superiores, destinados a gobernar sobre los demás. Muchas aceptaron, cegadas por la promesa de una grandeza que sus ojos mortales no sabían medir. Otras resistieron, inquietas por una sensación de ruptura que no sabían nombrar.
De esas uniones nacieron hijos que no pertenecían del todo a ninguno de los dos mundos. Crecían más rápido, se alzaban por encima de sus compañeros como torres jóvenes. Sus manos eran enormes, sus huesos gruesos, su fuerza desproporcionada. Sus pasos hacían vibrar la tierra, su risa retumbaba como trueno. Al principio, los pueblos los admiraban con asombro. Los llamaban valientes, hombres de renombre, orgullo de sus ciudades. Los Nefilim. Desde niños, rompían lo que tocaban. Las herramientas se quedaban pequeñas entre sus dedos, las puertas tenían que agrandarse, las casas reforzarse. Lo que en los primeros años parecía solo una fuerza desmedida, pronto reveló otra cosa, una inclinación interior distinta, tensa, inclinada hacia la violencia. No conocían la fragilidad. No sabían lo que era temer al otro. Ningún juego era suficiente si no terminaba en dominio. Ninguna broma lo era si no humillaba a alguien. A medida que crecían, la admiración se mezcló con miedo. Los pueblos que al principio se enorgullecían de sus gigantes comenzaron a darse cuenta de que vivían bajo el poder de bestias con rostro humano. Los Nefilim no respetaban límites. Se burlaban de las leyes de los hombres porque sabían que nadie podía obligarlos. Su sangre, mitad terrenal, mitad forastera, los empujaba a probarlo todo, a someterlo todo. Tomaban lo que querían, tierras, ganado, mujeres. Los conflictos ya no eran discusiones en la plaza, sino estruendos de cuerpos enormes chocando, de huesos quebrándose, de gritos ahogados. Los hombres intentaron establecer acuerdos, pactos, treguas. Pero cualquier palabra pronunciada ante ellos era humo. El poder se había hecho carne, y esa carne no estaba dispuesta a limitarse. En los talleres, los visitantes celestiales enseñaron artes nuevas. Mostraron cómo templar el metal hasta hacerlo más duro, cómo mezclar sustancias para hacer brebajes que alteraban la mente, cómo observar los cielos para interpretar señales. Lo sagrado se confundió con lo prohibido. Lo que antes era reverencia se torció en manipulación. Altares antiguos se transformaron en lugares de ritos oscuros, donde la sangre no se derramaba por gratitud, sino por exigencia. La corrupción comenzó a filtrarse más allá del corazón humano. Lo que se había gestado en aquellas uniones antinaturales empezó a derramarse sobre toda la creación. Animales mezclados, crías deformes, criaturas que no encajaban en ningún patrón conocido comenzaron a aparecer en los márgenes de las ciudades. La gente hablaba en susurros de bestias con ojos casi humanos, de hibridaciones que no debían existir. La frase toda carne empezó a adquirir un significado terrible. No era solo el hombre el que se deformaba por dentro. Era el orden mismo de la vida el que se retorcía, empujado por manos invisibles que se deleitaban en desfigurar lo que había sido declarado bueno. Donde antes había armonía entre las criaturas, ahora había persecución y miedo. Donde antes la naturaleza obedecía a un ritmo bello y constante, ahora respondía a impulsos alterados, a instintos empujados más allá de su cauce. Las noches se volvieron inquietas. Desde las colinas, se veían siluetas gigantescas moverse entre sombras. Las ciudades se rodearon de muros, no para protegerse del clima, sino de aquellos que, con una sola embestida, podían derribar puertas y aplastar defensas. En los corazones humanos, algo se quebró definitivamente. Si el mal antes avanzaba como una sombra lenta, ahora se extendía como fuego en pasto seco. Los largos siglos, que antes permitían acumular sabiduría, se convertían en un campo de entrenamiento para la maldad. Un hombre entregado a su propio ego tenía cientos de años para perfeccionar su crueldad. Un Nefilim, con su fuerza desbordada y su naturaleza torcida, podía convertir esa crueldad en ley. Las palabras del principio, justicia, misericordia, obediencia, fueron reemplazadas por otras, dominio, poder, renombre. En las plazas, los niños ya no aspiraban a ser pastores, artesanos o sabios. Querían ser como los gigantes, como aquellos cuyos nombres eran temidos y repetidos en todo el valle. Desde lo alto, la tierra parecía llena de vida, pero era una vida enferma, hinchada de orgullo y corrupción. Bajo la manta suave que aún protegía el planeta, bajo la atmósfera perfecta que mantenía los cuerpos fuertes, algo se deformaba en silencio, como una raíz podrida bajo un árbol frondoso. El mundo,
diseñado para reflejar la gloria de su creador, se había convertido en escenario de un experimento oscuro, hombres y seres caídos mezclando su esencia, engendrando una generación de gigantes cuya sola existencia era un grito de rebelión. La carne seguía respirando, poderosa, casi invencible. Pero ya no era la misma carne que salió del polvo en el principio. Algo, en lo profundo de su tejido invisible, había sido tocado, y ese toque comenzaba a arrastrar a todo cuanto vivía hacia un abismo del que ningún hombre, por sí mismo, podría escapar. La corrupción había alcanzado un punto en el que la tierra misma parecía exhalar fatiga. Cada amanecer revelaba nuevas heridas, campos devastados por disputas entre clanes, ciudades oprimidas por gigantes que se proclamaban reyes, altares antiguos convertidos en lugares donde ya no se buscaba la bondad, sino el poder. Las risas que antes llenaban los valles se habían vuelto duras, tensas, casi desafiantes. Los hombres vivían, sí, pero vivían torcidos por ambiciones que habían aprendido a llamar derecho. Fue entonces cuando, en medio de ese tumulto de voces humanas y sombras mezcladas, se oyó un decreto silencioso que no necesitó relámpagos ni temblores para hacerse eterno. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, sus días serán 120 años. La frase atravesó la creación como un viento nuevo, uno que no venía desde la tierra ni desde la atmósfera protectora, sino desde lo profundo del ser que había modelado el polvo para darle vida. Y aunque los hombres no escucharon la voz directamente, su eco se manifestó primero en un solo corazón, el de un hombre llamado Noé. Noé no era gigante. No destacaba por fuerza desmedida ni imponía respeto con mirada feroz. Su grandeza era otra, una quietud interior que no había sido corrompida por la violencia circundante. Mientras las ciudades rugían de orgullo, él caminaba con pasos sencillos, hablando al cielo como si el cielo pudiera responderle. Y lo hizo. Una noche, mientras las nubes suspendidas brillaban con un resplandor suave, la presencia divina se abrió ante él como una certeza irresistible. No hubo sueños confusos ni símbolos velados, hubo claridad, una claridad tan limpia que parecía lavar el aire alrededor. El fin de toda carne se acerca, constrúyete un arca. Noé sintió que su respiración se detenía. El mundo en el que había nacido, fuerte, estable, protegido por aquel manto de vapor que había mantenido la vida casi imperecedera, había sido sentenciado. No por un capricho, sino por el peso de la corrupción que se había extendido como enfermedad en lo invisible. Los hombres vivían demasiado tiempo para su propio bien. Tenían siglos para alimentar odios, para perfeccionar su violencia, para aprender artes oscuras que nunca debieron tocar. Un corazón torcido, al vivir 1000 años, se convertía en una fuerza imparable. Por eso el decreto no era solo juicio, era límite. La vida humana, que antes avanzaba hacia los 900 años como quien recorre un camino interminable, sería reducida a 120. Un límite que pondría freno al crecimiento del mal, que impediría que generaciones completas fueran oprimidas por un solo tirano, que obligaría a los hombres a enfrentar más pronto la fragilidad. A recordar que la existencia no era un derecho eterno, sino un don. Pero antes de que ese límite se grabara en la carne, habría un periodo de gracia. 120 años. 120 años de oportunidades. 120 años para que los hombres escucharan, aunque fuera tarde, que el camino que habían elegido conducía a su propia destrucción. 120 años para que las ciudades dejaran atrás la arrogancia y volvieran sus rostros hacia la misericordia que aún se les ofrecía. Y para eso, la tarea más pesada recaería sobre Noé. El hombre que vivía entre gigantes debía construir un refugio inmenso, una estructura que nunca antes había sido vista, una nave capaz de resistir el juicio que vendría desde lo alto y desde lo profundo. Una obra tan grande que los siglos de vida que aún quedaban serían necesarios para completarla. Pero la madera que cortaría, los planos que seguiría, los golpes de martillo que resonarían en los valles no serían solo preparación física, serían advertencia. Cada tabla colocada sería una voz. Cada clavo, un llamado. Cada día de trabajo, un recordatorio para quienes pasaran junto al arca y se burlaran de él. Muchos se acercaron a observarlo. Al principio con curiosidad. Luego con burla. ¿Qué construyes, viejo?
Preguntaban los hijos de los gigantes, riendo desde su altura desmesurada. ¿Una casa con forma de barco? ¿Esperas navegar por el polvo? Noé no respondía. Sus manos no temblaban. Las tablas seguían encajando, una tras otra, como si cada una fuera un latido más del tiempo que se agotaba. En las ciudades, el decreto invisible comenzaba a hacerse sentir. Algunos ancianos, acostumbrados a la vitalidad interminable, empezaron a notar un cansancio que antes no existía. Pequeñas señales, apenas perceptibles, sugerían que el cuerpo humano ya no tendría el mismo ciclo eterno. Como si la misma vida empezara a acortarse discretamente, preparándose para la medida que pronto se establecería como ley natural. Pero la mayoría ignoró los signos. La vida larga seguía siendo larga, el poder seguía siendo dulce, el orgullo seguía siendo más fuerte que la advertencia. Noé, mientras tanto, seguía construyendo. En su corazón, el decreto de los 120 años no sonaba como condena, sino como una puerta. Una puerta que la humanidad aún podía atravesar si decidía volver a escuchar la voz que una vez los llamó desde el polvo. Una puerta que, aunque estrecha, aún estaba abierta. Pero esa puerta no lo estaría para siempre. El tiempo, tan abundante durante siglos, había comenzado a medirse. Cada amanecer contaba. Cada golpe de martillo era un eco del reloj que avanzaba silencioso hacia un día en el que el cielo y la tierra romperían su pacto antiguo. Un día en el que la existencia cambiaría para siempre, y los hombres verían que la vida, incluso los 120 años que habían recibido, era un regalo que nunca habían aprendido a valorar. Y mientras la madera se apilaba y la sombra del arca crecía entre los campos, el mundo seguía sin entender que, por primera vez desde el principio, el tiempo estaba a punto de agotarse. La sombra del arca seguía creciendo en el valle, extendiéndose día tras día como un recordatorio silencioso de algo que la humanidad aún se negaba a reconocer. Desde lejos se veía como una montaña de madera, una estructura imposible que Noé levantaba con manos firmes mientras el mundo alrededor se consumía en sí mismo. Y aunque su presencia imponía una extraña inquietud, la mayoría prefería ignorarla, riéndose en voz alta para ahogar la sospecha de que algo irreversible se acercaba. Pero la decisión ya estaba tomada. El decreto de Dios no era una amenaza pasajera. Era una ruptura en la estructura misma de la existencia humana. Las señales comenzaron de forma sutil. Hombres que antes tenían la fuerza de 100 años en su primera juventud empezaron a sentir el cansancio antes de tiempo. Mujeres que solían engendrar hijos hasta la edad en que sus nietos ya eran adultos comenzaron a notar que la energía se marchitaba más rápido. Las arrugas, que antes tardaban siglos en marcar a un rostro, ahora aparecían antes de lo esperado. La firmeza de las manos disminuía. El vigor ya no era eterno. Y nadie sabía por qué. La mayoría atribuía esos cambios a la fatiga del trabajo, al clima, o al simple azar. Otros lo percibían como un mal presagio. Pero Noé entendía. El tiempo, antes abundante e interminable, había comenzado a comprimirse. El límite de 120 años estaba empezando a escribir su ley en la carne de los descendientes humanos. Ese límite no era castigo, era protección. Porque en aquellos días, un solo hombre podía vivir suficiente tiempo para dominar regiones completas, construir ciudades enteras bajo su puño, y sembrar su maldad durante siglos. Una idea corrupta podía tener siglos para enraizarse, expandirse y convertirse en tradición. Un tirano podía oprimir a 10 generaciones sin que nadie recordara un mundo distinto. Los gigantes eran prueba viviente de ello, bastaba un solo nefilín para derrumbar la paz de todo un valle. La fuerza combinada de su linaje corrupto y su larga vida los hacía casi invencibles. Con los años acumulaban no solo poder físico, sino conocimiento torcido, crueldad perfeccionada, ambiciones que crecían con cada siglo vivido. No necesitaban heredar nada, ellos eran el principio y el fin de su propio dominio. Pero cuando la vida humana comenzó a acortarse, algo empezó a cambiar de manera profunda. Sin 1000 años para alimentar un corazón ambicioso, la maldad se volvió menos duradera. Los tiranos no podían sostener imperios para siempre, su tiempo para construirlos era limitado. Los orgullosos comprendían, aunque fuera tarde, que su fuerza no duraría eternamente.
Las generaciones jóvenes comenzaban a ocupar el lugar de sus padres con más rapidez, y con ellas llegaban nuevas ideas, nuevas oportunidades de corregir errores, nuevas posibilidades de volver al camino olvidado. La renovación empezó a sentirse como un viento distinto que cruzaba los campos. Los hombres ya no podían aferrarse a sus errores durante siglos, debían decidir, cambiar, arrepentirse o desaparecer más pronto de lo que imaginaban. Aquello marcó una diferencia que pocos entendían. La vida, que antes parecía interminable, se volvió frágil. Y en esa fragilidad nació algo nuevo, la urgencia. Los hombres comenzaron a valorar los amaneceres que antes pasaban inadvertidos. Los padres, sabiendo que no verían a sus bisnietos convertirse en ancianos, miraban a sus hijos con un amor más intenso. Los jóvenes, conscientes de que su fuerza duraba menos, dejaban de postergar decisiones importantes. Se reflexionaba más sobre el propósito de cada día, sobre cada palabra, sobre cada elección. Donde antes el tiempo era un río lento que parecía no tener fin, ahora era un cauce rápido que obligaba a cada uno a preguntarse qué haría con él antes de que se agotara. Y, en medio de ese cambio silencioso, algunos volvieron sus ojos a lo alto. Si los días eran contados, entonces cada día tenía peso. Si la vida era breve, entonces el alma debía buscar algo que no muriera. Algunos, al observar a Noé trabajar año tras año sin cansancio, comenzaron a preguntarse por qué un hombre dedicaría su vida entera a construir algo que todos consideraban absurdo. ¿Qué sabía él que ellos no? ¿Qué mensaje llevaba esa estructura gigantesca que crecía como un monumento al tiempo perdido? Los más sabios, o los más sensibles, empezaron a entender que la vida no les pertenecía, que no era infinita, que no podían gastar siglos huyendo de la verdad. Y en ese nuevo límite, en esa nueva brevedad, comenzó a despertar un anhelo que había permanecido dormido durante siglos, la necesidad de buscar al Creador. Pero la urgencia no bastó para todos. Muchos rechazaron esa sensación, aferrándose al orgullo de sus padres y abuelos. Otros se entregaron a los placeres y a la violencia con más intensidad aún, como si quisieran consumir su vida antes de tiempo. Los Nefilim, conscientes de que su dominio ya no perduraría por mucho, se volvieron aún más feroces, intentando extender su influencia antes de que el tiempo los alcanzara. Sin embargo, el cambio estaba escrito. Cada ser humano llevaba ahora dentro un recordatorio silencioso de su fragilidad. La era de los siglos interminables se estaba cerrando, y con ella, la posibilidad de que un solo corazón corrupto infectara toda la historia de la humanidad. Lo que venía no sería un mundo más fácil, pero sí uno donde el mal tendría menos espacio para multiplicarse sin control. Un mundo donde el bien, aunque más frágil, tendría más oportunidades de renacer en cada generación. Un mundo donde cada vida, al no poder extenderse sin fin, debía buscar aquello que no envejece, aquello que no muere. Y así, mientras Noé seguía colocando tablas sobre el arca, mientras el sonido de la madera resonaba como un reloj que marcaba el paso del tiempo, la humanidad entera se acercaba, sin saberlo, al fin de una era. Y al comienzo de otra en la que cada aliento, cada día y cada decisión tendrían un valor que antes nadie se había detenido a reconocer. Cuando finalmente las aguas descendieron y el arca descansó sobre la cima silenciosa de los montes Ararat, la tierra parecía un recién nacido, desnuda, estremecida. Sin las huellas antiguas que antes adornaban sus colinas y llanuras. El mundo que Noé contempló al descender era irreconocible. No quedaban ciudades, no quedaban torres, no quedaban gigantes. Solo una vastedad tranquila, moldeada por el juicio y lista para un nuevo comienzo. Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, se dispersaron con sus familias, y de sus manos se levantarían las primeras tiendas, los primeros campos cultivados, los primeros rebaños del nuevo mundo. Cada paso que daban sobre la tierra húmeda dejaba una marca que sería heredada por generaciones futuras. Pero algo más había cambiado, algo que no se veía en el paisaje ni en los cielos, sino en la carne misma. Al principio, nadie lo notó. Sem vivió 600 años, como si la longevidad antigua aún se aferrara a él. Sus primeros hijos disfrutaron de siglos también, aunque menos que los patriarcas anteriores.
Parecía, en un principio, que tal vez la vida aún podría extenderse como antes del juicio, que el decreto de los 120 años solo había sido un límite espiritual, no biológico. Pero la Tierra había cambiado. El aire no tenía ya la densidad de antaño. La capa suave que filtraba el cielo había desaparecido. El sol caía con una intensidad distinta, más directa, más cruda. Las estaciones, inexistentes antes, ahora marcaban ritmos nuevos, veranos calurosos, inviernos desconocidos, ciclos que afectaban la salud, las cosechas y el cuerpo. Las generaciones siguientes fueron testigos silenciosos de un fenómeno imparable. El hijo de Sem, Arfaxad, vivió 438 años. Su nieto, Sala, 433. Geber, 464. Pero luego, las cifras comenzaron a caer con una rapidez inquietante. Peleg vivió solo 239 años. Reu, 239. Serug, 230. Nacor, 148. Y Taré, padre de Abraham, 205. A cada generación le faltaba un tramo. A cada línea le faltaba un aliento. La vitalidad, aunque aún fuerte, ya no se extendía como antes. Los cuerpos envejecían más rápido, las canas aparecían antes, las enfermedades comenzaban a mostrar rostros que la humanidad nunca había conocido. La vida, que alguna vez parecía infinita, se estrechaba como un río que encuentra un cauce más angosto. Abraham, descendiente de Sem, vivió 175 años, y su muerte fue considerada larga y próspera. Isaac, 180. Jacob, 147. José, apenas 110. Los hombres empezaban a llamar viejo a alguien que antes habría sido considerado apenas maduro. Y en esa nueva realidad, las historias de los patriarcas antiguos, Adán, Metusalén, Jared, se transformaron casi en mitos, relatos tan distantes que parecían pertenecer a otra creación. Pero no eran mitos. Eran recordatorios. Recordatorios de lo que había sido la humanidad antes de la corrupción. Recordatorios de lo que habían perdido. Recordatorios del límite proclamado, serán sus días 120 años. Ese límite empezó a manifestarse no solo en las genealogías, sino en los cuerpos mismos. Los huesos se volvían frágiles a edades que antes no significaban nada. La vista se cansaba. La memoria se deshilachaba. El vigor que antes duraba siglos ahora apenas alcanzaba una fracción de lo que era. La carne, alguna vez casi incorruptible, comenzaba a mostrar señales visibles de desgaste. Moisés fue una excepción extraordinaria, no por superar el límite, sino por encarnarlo. Vivió 120 años, y lo notable no fue su edad, sino la manera en que llegó a ella, sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Era como si Dios, en él, hubiera mostrado el molde exacto de lo que era posible para un ser humano en aquel nuevo diseño del mundo. 120 años. Ni uno más en plenitud. Las generaciones posteriores verían cómo la vida promedio se establecía definitivamente entre 70 y 80 años, tal como Moisés escribiría en el Salmo 90. Una confesión humilde, casi melancólica, pero cargada de profunda comprensión. Los días de nuestra vida llegan a 70 años. Y si en los más robustos a 80. Pronto pasan, y volamos. En ese nuevo mundo, los ancianos ya no vivían siglos para narrar la historia de sus antepasados. Sus voces se extinguirían en menos de un siglo, obligando a los hijos a escuchar más atentamente, a guardar más celo sobre la memoria, a valorar más la sabiduría antes de que se desvaneciera. Cada generación tenía su propia luz, su propio tiempo breve, su oportunidad irrepetible. Y así se estableció un ritmo que marcaría a toda la humanidad futura. Ya no habría gigantes que dominaran por eras enteras. Ya no habría reyes que vivieran vidas interminables para subyugar 1000 pueblos. Ya no habría tiranos cuya maldad tuviera siglos para perfeccionarse. La brevedad había vencido al orgullo. El límite había vencido a la corrupción. El tiempo había vuelto a ser un don. Y mientras los hombres seguían viviendo, envejeciendo y muriendo, aprendieron, a veces lentamente, a veces demasiado tarde, que la vida no se medía por la cantidad de años, sino por lo que se hacía dentro de ellos.
Porque aunque el cuerpo ya no podía aspirar a los 900 años de los primeros patriarcas, el alma seguía teniendo un destino más largo que cualquier cifra escrita, un destino que no se medía en tiempo, sino en eternidad. Y ese, sin importar cuántos siglos pasaran, seguiría siendo el verdadero límite que cada hombre debía aprender a buscar. El mundo que emergió después del diluvio no se parecía en nada al que había existido antes. Cuando Noé y su familia descendieron del arca, sintieron que el aire les golpeaba el rostro con una aspereza desconocida. Ya no había aquella neblina tibia que se levantaba cada mañana desde la tierra, envolviendo todo en una atmósfera suave y uniforme. Tampoco estaba la bóveda luminosa que filtraba los rayos del sol, la capa que durante siglos había protegido la carne humana del desgaste invisible. Ahora el cielo era abierto, vasto, desnudo. El sol caía con una fuerza nunca antes vista. Su luz, antes suave, ahora era dura, blanca, punzante. El calor abrasaba durante el día, y durante la noche el frío se metía en los huesos de forma repentina, como si dos mundos contrarios convivieran en el mismo cielo. El ambiente ya no era una cuna estable, sino un organismo cambiante que exigía adaptación inmediata. Por primera vez en la historia humana, las estaciones aparecieron. El calor del verano secaba la tierra con una ferocidad desconocida. El invierno traía hielos que mordían el suelo y marchitaban los cultivos. El otoño arrancaba hojas de los árboles como si les arrebatara la fuerza. La primavera traía vida, sí, pero con una fragilidad nueva, como si cada brote pudiera perderse en cualquier momento. Noé observó estos cambios con la serenidad de quien ha visto el mundo renacer desde la nada. Pero sus hijos percibieron la amenaza, nada era estable. Nada duraba igual. Ya no se podía sembrar en la confianza de un clima constante. Y por primera vez, el hombre sintió hambre de una forma distinta, más urgente, más animal. El alimento vegetal no siempre bastaba. Las plantas crecían, sí, pero ya no con aquella abundancia exuberante del mundo antediluviano. La tierra, golpeada por lluvias torrenciales, cubierta por sedimentos nuevos, mezclada, removida, había perdido parte de su vigor inicial. Los árboles que brotaban eran diferentes, más resistentes, pero menos generosos. Las cosechas podían fallar si una estación llegaba demasiado temprano o demasiado tarde. Fue entonces cuando Dios habló nuevamente, otorgando un permiso que cambiaría la historia humana. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, como las plantas verdes. La carne. Los animales, antes compañeros dóciles de los campos, se convirtieron también en sustento. Noé sintió el peso de ese permiso. Entendió que no era un regalo para saciar caprichos, sino una necesidad impuesta por el nuevo mundo, un mundo más duro, más irregular, que exigiría fuerza y adaptación para sobrevivir. Aún así, había un límite. La sangre, símbolo de la vida, no debía consumirse. Era la línea sagrada entre necesidad y profanación. Con el tiempo, la humanidad se acostumbró a cazar, criar, sacrificar. La carne se convirtió en alimento común, y con ella vinieron cambios profundos en el cuerpo. La dieta alterada, la exposición al sol sin filtro, la variación brusca de temperaturas, todo comenzó a dejar huellas que ninguna generación anterior había conocido. Y debajo de todo eso, silencioso y persistente, había otro proceso. La carne humana ya no se copiaba con la precisión perfecta del principio. Las células comenzaban a cometer errores, pequeños, insignificantes al principio, pero acumulativos. Mutaciones, llamadas por algunos sabios de generaciones posteriores. Cicatrices invisibles que se transmitían de padre a hijo y de esos hijos a los suyos. La longevidad era una llama que se consumía poco a poco. Los cuerpos envejecían más rápido, la piel perdía su firmeza antes, las enfermedades, esas sombras que en el antiguo mundo apenas existían, comenzaron a multiplicarse. Había fiebres que venían con los cambios de estación, dolores que no tenían causa visible, debilidades que aparecían sin aviso. Sem, aún fuerte, vio cómo sus nietos envejecían más rápido que él. Los nietos de esos nietos envejecían antes todavía. Y así, generación tras generación, la vida se iba acortando como una cuerda que se tensaba cada vez más.
Los viejos relatos sobre Matusalén y los patriarcas de 9 siglos comenzaron a sonar como leyendas imposibles. Los niños escuchaban esas historias y abrían los ojos con incredulidad. ¿Cómo podía un hombre vivir casi 1000 años? ¿Cómo podían existir cuerpos tan resistentes, tan libres del deterioro que ahora marcaba a todos? Los ancianos solo suspiraban y respondían: el mundo de entonces no es el mundo de ahora. Porque en verdad, la creación había sido marcada por el juicio, el cielo abierto sin filtro dejaba caer radiación que dañaba lo que antes era puro, la presión del aire, más liviana, dificultaba la oxigenación perfecta. La tierra, removida y fragmentada, no ofrecía la misma pureza de nutrientes. El cuerpo humano, diseñado para durar, ahora envejecía luchando contra fuerzas que antes no existían. Sin embargo, en medio de todos esos cambios, había una verdad silenciosa que pocos comprendían. El límite de la vida no era solo una consecuencia del ambiente. Era también una misericordia. Porque un corazón humano, frágil y propenso a desviarse, no podía soportar siglos enteros sin corromperse. La brevedad obligaba a la humildad. El desgaste obligaba a elegir bien. La muerte obligaba a recordar que el tiempo era un don, no un derecho. Así, mientras el nuevo mundo respiraba con estaciones impredecibles, mientras la carne humana se volvía más débil, mientras los años disminuían sin que nadie pudiera impedirlo, la humanidad comenzaba a vivir de otra manera. Más consciente de su fragilidad, más consciente de su límite, más consciente, quizá por primera vez desde los albores del mundo, de que la vida no podía vivirse sin mirar hacia arriba. Porque ahora, más que nunca, el hombre necesitaba aquello que ni el sol, ni la tierra, ni la carne podían ofrecer. Esperanza más allá del tiempo. Cuando los descendientes de Noé comenzaron a multiplicarse y poblar nuevamente la tierra, lo hicieron como un solo pueblo. Compartían una única lengua, un único modo de entender el mundo y una unidad que, por un tiempo, parecía prometedora. Con esa cohesión construyeron ciudades, levantaron torres y celebraron el poder de su número como si nada pudiera detenerlos. Pero aquella unidad no era humildad, sino ambición disfrazada. En la llanura de Sinar decidieron desafiar al cielo. Allí, sobre un terreno firme y fértil, comenzaron a moldear ladrillos endurecidos al fuego, más resistentes que la piedra, más manipulables que cualquier material que conocían. Con ellos levantaron una ciudad amurallada y, sobre ella, una torre cuya cúspide querían que tocara el cielo. No se unieron para honrar al Creador, sino para hacerse un nombre, para evitar ser dispersados, para gobernar la tierra como un solo cuerpo bajo su propia gloria. Cuanto más alto ascendía la torre, más bajo caía el espíritu humano. Y entonces el lenguaje se quebró. No fue un estruendo ni un cataclismo visible. Fue una ruptura silenciosa y repentina, como si cada palabra que se pronunciaba empezara a desdoblarse y multiplicarse hasta hacerse irreconocible. Los obreros que antes se entendían con una mirada ahora discutían sin comprenderse, los arquitectos gritaban órdenes que sonaban como sonidos extraños, las familias notaban horrorizadas que ya no podían comunicarse entre sí. La torre se detuvo, las herramientas cayeron de las manos, y la ciudad quedó en un murmullo incoherente. El caos lingüístico se transformó en separación natural. Las personas comenzaron a agruparse por quienes podían entender, por quienes compartían un mismo sonido para el agua, para el pan, para el sol. Luego, se alejaron unas de otras buscando tierras nuevas donde reconstruir la vida. Así, el plan divino se cumplió sin violencia, la humanidad se dispersó sobre la faz de la tierra, llevando consigo su fragmentada memoria de un pasado común. Cada grupo tomó un rumbo distinto. Algunos se quedaron cerca de los valles fértiles de Mesopotamia, donde las estaciones eran suaves y el suelo generoso. Otros caminaron hacia el norte, enfrentándose a temperaturas heladas que mordían la piel y exigían refugios más robustos. Algunos cruzaron montañas recién formadas por el diluvio, encontrando regiones áridas donde el viento transportaba polvo en vez de agua. Otros siguieron las costas, aprendiendo a depender del mar, adaptándose a un clima que cambiaba con capricho. Con el tiempo, la distancia se volvió más profunda que cualquier río o cadena montañosa. Lo que los separaba ya no era solo el idioma, sino la forma en que cada grupo debía sobrevivir.
Las tierras hostiles obligaron a algunos a desarrollar cuerpos más resistentes al frío, otras regiones exigieron piel más oscura para soportar el sol inclemente. Las dietas variaron, donde la caza era abundante, se fortalecieron ciertos rasgos, donde la tierra era pobre, las personas crecían más delgadas y frágiles. Los ritmos del clima dieron forma a la salud, a las costumbres, a los ciclos de vida. Y la longevidad siguió encogiéndose. Los descendientes de Sem, los más próximos a las primeras ciudades postdiluvianas, fueron los últimos en notar la reducción drástica. En cambio, los que se alejaron hacia latitudes más duras sintieron los efectos primero, la vida se acortaba más rápido, los cuerpos envejecían antes, los niños nacían a veces más débiles. Los ancianos raramente alcanzaban edades que antes se consideraban apenas la mitad de una vida. La fragmentación de la humanidad diversificó los peligros, enfermedades desconocidas surgieron en regiones húmedas, la falta de nutrientes golpeó a quienes vivían en tierras estériles. La radiación solar castigó a los que habitaban zonas sin sombra. Cada pueblo enfrentaba sus propios riesgos, sus propias batallas, sus propias adaptaciones. Pero, a pesar de todas las diferencias, algo se volvió común para todos, la vida ya no alcanzaba siglos. Abraham vivió 175 años, Isaac, 180, Jacob, 147. Para entonces, estos números se consideraban longevidad excepcional. El promedio había caído a 70-80 años, una cifra que sería repetida con solemnidad más tarde en el Salmo 90. En aldeas remotas, los ancianos contaban historias que les habían llegado de labios de sus antepasados, historias de hombres que vivieron 900 años, de gigantes que caminaban como montañas vivas, de un mundo cubierto por una niebla protectora donde el tiempo parecía suspendido. Los jóvenes escuchaban maravillados, pero para ellos era difícil imaginar tal existencia. En su realidad, un hombre de 80 años era ya un tesoro vivo, una rareza que despertaba respeto y admiración. Así, en cada rincón del mundo surgieron pueblos distintos, con colores de piel distintos, lenguas distintas y límites de vida similares. La vida humana había encontrado una nueva estabilidad. El mundo era grande, variado, a veces inhóspito, a veces generoso, pero todos los hombres compartían ahora una fragilidad común, una medida de años que recordaba lo efímero de la existencia. Y en esa brevedad, el corazón humano tuvo que aprender nuevamente a buscar lo eterno, a reconocer que, aunque los climas, las lenguas y los rostros se hubieran separado para siempre, todos compartían el mismo destino. 70 u 80 años para vivir, amar, sembrar, y recordar que la eternidad, y no la tierra fragmentada, era su verdadero hogar. En los siglos posteriores a la dispersión, cuando los pueblos ya habían encontrado sus hogares entre montañas, desiertos, selvas y llanuras, la humanidad comenzó a comprender algo que no estaba escrito en pergaminos ni proclamado en plazas, la vida tenía un límite marcado no por la casualidad, sino por la intención. El eco del decreto de Dios, serán sus días 120 años, empezó a revelarse no solo en la carne que envejecía, sino en el corazón que reflexionaba. En una aldea asentada junto a un río ancho, un anciano llamado Eleb, cercano a los 80 años, era considerado el sabio del pueblo. Su rostro llevaba tantas arrugas como historias, y a pesar de que su cuerpo ya no se levantaba con la facilidad de la juventud, la claridad de sus ojos seguía intacta. Una noche, mientras la hoguera crepitaba, un joven le preguntó por qué el Creador había permitido que los hombres vivieran menos que sus ancestros. El anciano dejó que el fuego iluminara su rostro antes de responder. No es castigo, dijo con voz baja pero firme. Es justicia, misericordia y sabiduría, todo al mismo tiempo. Los jóvenes se acercaron, intrigados, y Eleb comenzó a relatar lo que había aprendido de los sabios antes que él, como si cada palabra llevara siglos de reflexión acumulada. Primero habló de la justicia. Hubo un tiempo, dijo, en que los hombres vivían más de 900 años. La maldad crecía con ellos, no se extinguía. Un solo corazón corrupto podía alimentar violencia durante generaciones enteras. Los tiranos no morían, reinaban durante siglos. Los orgullosos nunca se debilitaban, los violentos nunca perdían fuerzas. Si el Creador no hubiera puesto un límite, la corrupción habría cubierto la tierra hasta sofocarla.
Los jóvenes escuchaban en silencio, imaginando un mundo donde los malvados nunca perdían poder. Al acortar la vida, continuó Eleb, Dios estableció un freno natural. El mal ya no puede extenderse sin fin. Todo tirano, por grande que sea, debe enfrentar el mismo final. Su tiempo es breve, y con él, su dominio. La justicia divina no siempre viene con fuego, a veces viene con un reloj que no se detiene. Luego habló de la misericordia. Muchos creen que vivir menos es perder, pero no ven el otro lado. Dios pudo haber acabado con toda la humanidad cuando la corrupción llenó la tierra. Pero no lo hizo. Dio 120 años antes del juicio, un tiempo inmenso para reflexionar, para arrepentirse, para volver a Él. Ese mismo principio sigue vigente en cada vida humana. Aunque breve, cada existencia es un espacio sagrado donde el hombre puede corregirse, buscar, reconciliarse. La brevedad nos recuerda que aún hay tiempo, pero no infinito. El fuego chisporroteó, como si confirmara sus palabras. Finalmente, habló de la sabiduría oculta en la fragilidad humana. Si viviéramos siglos, dijo, ¿cuántos se atreverían a cambiar? ¿Cuántos dejarían el orgullo, el rencor, la ambición? El hombre siempre pospone lo que cree que puede hacer mañana. Pero cuando sabe que su tiempo es limitado, comienza a valorar cada día. Aprende a amar más rápido, a perdonar más pronto, a buscar a Dios antes de que la noche llegue. Una brisa tibia recorrió la aldea, llevando consigo el aroma de las brasas. Cada generación, agregó, trae algo nuevo. Si los mismos hombres vivieran para siempre, las ideas se estancarían, los errores se repetirían eternamente. Pero al nacer y morir con rapidez, la humanidad se renueva. Los hijos pueden corregir lo que sus padres hicieron mal. Los nietos pueden reconstruir lo que sus abuelos destruyeron. La vida breve es el terreno fértil donde Dios permite que crezcan nuevas oportunidades. Los jóvenes asintieron, comprendiendo poco a poco. Y hay algo más, dijo Eleb, su voz casi un susurro. La muerte, aunque nos parezca dura, es también un recordatorio de que este mundo no es todo lo que existe. Si viviéramos 1000 años, olvidaríamos lo eterno. Nos aferraríamos a la tierra como si fuera nuestro destino final. Pero al ver cómo nuestros días se desvanecen, el alma comienza a buscar lo que no muere. Esa búsqueda no es castigo, es invitación. Una estrella fugaz cruzó el cielo oscuro, y los jóvenes siguieron su rastro. Eleb sonrió suavemente. El límite de 120 años no es una prisión, concluyó. Es la manera en que Dios nos enseña a vivir con propósito, a rechazar la maldad, a mirar hacia lo alto y a recordar que fuimos hechos para algo más grande que el polvo que pisamos. Y mientras el fuego se apagaba lentamente, los jóvenes entendieron que la vida, aunque corta, era un regalo profundo, un camino que debía recorrerse con sabiduría, porque cada amanecer, cada elección y cada latido eran recordatorios de que el tiempo era breve y la eternidad infinita. En los días posteriores a la dispersión de los pueblos, cuando la vida cotidiana empezaba a sentirse monótona y predecible, un anciano llamado Nerai vivía en una villa rodeada de colinas suaves. Era conocido por observar los cielos con una atención que los demás consideraban exagerada, casi inquietante. Pasaba largas horas mirando el firmamento, como si en el brillo de las estrellas buscara señales que el resto del mundo había olvidado interpretar. Una noche, mientras la comunidad celebraba una boda, una de esas fiestas donde la música, el vino y la risa llenaban el aire, Nerai permaneció sentado a cierta distancia, observando. A su alrededor, los jóvenes bailaban sin pensar en el mañana. Los niños corrían entre las mesas. Los ancianos se entregaban a la nostalgia. Era una escena hermosa, y también inquietantemente familiar. Porque en ese bullicio despreocupado, Nerai veía un eco de los días antiguos, días en que la humanidad vivía sin notar que el tiempo se estrechaba como un puño que se cerraba lentamente sobre ellos. Se levantó y se acercó a un grupo de muchachos que bebían alrededor del fuego. ¿Sabéis por qué vuestros abuelos hablaban tanto del diluvio? Preguntó, con voz firme. Los jóvenes se rieron, creyendo que iba a contar una historia repetida. Pero en cuanto vieron la seriedad de sus ojos, guardaron silencio. Fue un tiempo como este, continuó el anciano.
La gente vivía distraída. Comía, bebía, se unía en matrimonio, soñaba con el mañana sin pensar en lo eterno. No prestaban atención a las señales ni a las advertencias. Y cuando el juicio llegó, llegó de repente. Los jóvenes intercambiaron miradas inquietas. Pero eso pasó hace generaciones, dijo uno de ellos. Ahora todo es diferente. Nerai negó suavemente con la cabeza. Nada es tan diferente como creéis. En aquel entonces, Noé construyó un arca durante más de un siglo, y nadie quiso escuchar. Caminaban a su lado mientras él trabajaba, lo señalaban con burla, lo llamaban exagerado, loco, fanático. Pensaban que el cielo jamás caería. Hasta que un día, sin aviso previo, el primer trueno abrió la tierra en dos. El fuego iluminó el rostro del anciano, resaltando la tensión que se acumulaba en sus palabras. Hoy vivimos igual, prosiguió. Nos ocupamos de nuestros negocios, celebramos nuestras fiestas, construimos nuestras casas y olvidamos que la historia avanza hacia un punto inevitable. El Creador es paciente, sí. Tan paciente que muchos creen que no hará nada. Pero su paciencia no es olvido ni debilidad. Es misericordia. Y toda misericordia tiene un límite. Los jóvenes se inclinaron hacia adelante, atrapados por el tono creciente. Antes del diluvio, la humanidad confundió la paciencia de Dios con permiso para ignorarlo. Y cuando la puerta del arca se cerró, cuando las aguas surgieron del abismo, comprendieron que habían estado viviendo en el borde del juicio sin darse cuenta. El viento nocturno sopló entre los árboles, como si quisiera subrayar aquella enseñanza. Voy, añadió Nerai, señalando el horizonte oscuro, muchos viven igual, distraídos, soñando solo con placeres, creyendo que la vida seguirá indefinidamente. Pero el juicio final no anunciará su llegada con campanas ni trompetas humanas. Vendrá como un ladrón en la noche, inesperado, inevitable, irreversible. Uno de los jóvenes, con voz temblorosa, preguntó: ¿Crees que ese día está cerca? El anciano levantó la mirada hacia el cielo silencioso. Cada generación ha tenido señales, respondió. Pero la pregunta nunca ha sido cuándo llegará el juicio. La pregunta es si el corazón del hombre está despierto cuando llegue. Porque así como en los días de Noé, no será el estruendo lo que destruya a la humanidad, sino su propia indiferencia. La música de la boda volvió a sonar a lo lejos, alegre, despreocupada, ajena a la conversación. Nerai sonrió con tristeza. Disfrutad de la vida, dijo mientras se alejaba, pero no olvidéis levantar la mirada de vez en cuando. Porque un día, igual que antes, el cielo se abrirá, y para muchos, será demasiado tarde. Los jóvenes se quedaron en silencio, sintiendo por primera vez que la noche alrededor de ellos era más profunda, más pesada, como si en ella vibrara una advertencia antigua que se repetía desde los tiempos del arca. El juicio tardará, pero no fallará. Y llegará cuando la humanidad esté demasiado distraída para notarlo. Cuando las palabras de los antiguos profetas parecían desvanecerse en el murmullo de los días, un hombre llamado Elie caminaba cada mañana hacia la colina más alta de su región. No lo hacía para escapar de su destino, sino para recordarse a sí mismo que su vida, por larga que pudiera parecer, era apenas un soplo frente a aquello que aún no veía pero sabía que existía. Elie ya había pasado los 70 años, y aunque su cuerpo mostraba señales de desgaste, su espíritu ardía con una claridad que ningún viento podía apagar. Desde aquella colina observaba el amanecer extenderse sobre los campos como una promesa no escrita, y cada día sentía la misma certeza: la brevedad de sus días no era una condena, sino una llave. Una tarde, un muchacho de la aldea se acercó a él, intrigado por su constancia. ¿Por qué subes aquí todos los días, si apenas puedes con tu bastón?, preguntó con sinceridad. Elie sonrió, sin apartar la mirada del cielo que comenzaba a teñirse de oro. Porque desde aquí recuerdo que mi cuerpo puede agotarse, pero mi destino no termina con él. El muchacho frunció el ceño, incapaz de entender plenamente. ¿No te entristece saber que morirás pronto? Elie respiró hondo, dejando que el viento le acariciara el rostro. Mi muerte no es un final, respondió. Es una puerta. Nadie está hecho para permanecer para siempre en un cuerpo que se quiebra.
Pero hay algo más allá, algo que no se corrompe, algo que no envejece. El límite de nuestros años no es una tragedia, es el preludio de una vida más grande. El joven se sentó a su lado, buscando comprender. Los antiguos vivían cientos de años, dijo. Nosotros apenas llegamos a 80. ¿No sería mejor vivir como ellos? No, contestó Elie sin dudar. Vivir siglos podría hacernos olvidar lo eterno. La brevedad nos despierta. Nos obliga a decidir, a amar, a perdonar, a buscar lo que dura más que el polvo. Cada día que pasa es un recordatorio de que lo temporal no es suficiente para el alma. El sol descendía lentamente, dejando al cielo vestido de fuego, y Elie continuó. Mira estas manos, dijo levantándolas, temblorosas y gastadas. Un día ya no serán mías. Pero no temo perderlas, porque recibiré otras, manos que no tiemblen, manos que no sientan dolor. Todo aquel que pertenece a Dios resucitará con un cuerpo nuevo, incorruptible, inmortal. La muerte no nos devora, será devorada ella misma. Sorbida en victoria. El muchacho abrió los ojos con asombro. ¿De verdad crees que viviremos para siempre? Elie lo miró con ternura. No lo creo por deseo, sino por certeza. Cuando esta vida termina, empieza la verdadera. No somos criaturas del polvo solamente, somos seres destinados a lo eterno. Y esa eternidad no está al final del tiempo, está al final del camino que cada uno elige. Un silencio profundo los envolvió. El viento soplaba entre las hierbas altas como si repitiera una verdad antigua. De pronto, Elie apoyó su mano en el hombro del joven. Por eso debemos vivir con los ojos puestos más allá del horizonte. Cada decisión importa. Cada acto tiene peso eterno. Cuando buscas primero lo que es divino, todo lo demás encuentra su lugar. Pero si vives solo para lo inmediato, despiertas un día y descubres que tus años se han ido, y no has construido nada que trascienda. El sol desapareció por completo, dejando un resplandor suave sobre la tierra. Elie se puso de pie con dificultad, mirando las primeras estrellas. Esta vida es corta, dijo, sí, pero está llena de propósito. Es el prólogo de un libro que no tiene final. Y cuando llegue mi última noche aquí, no cerraré los ojos en miedo, sino en paz. Porque al abrirlos, veré la vida para la cual fui creado. El joven lo miró con un respeto nuevo, comprendiendo que había escuchado algo más que sabiduría, había escuchado una invitación. Mientras descendían juntos por la colina, Elie añadió una última verdad. No temas la brevedad, teme vivir sin eternidad en el corazón. Porque el que camina con Dios no termina cuando muere, apenas comienza. Y en aquella noche tranquila, el muchacho sintió por primera vez que la vida, aunque efímera, podía abrazar lo infinito.